es que ustedes puedan hacer estos cursos como para que ustedes puedan profundizar un poco más ya en el programa y que aprovechen pues estas ventajas que nos da el SENA, donde ustedes se pueden sentar y hacer capítulo por capítulo. Entonces también ahorita vamos a ver el link al final de la sesión para que ustedes empiecen a practicar ya con estos cursos y pues tengan un conocimiento mejor del programa, ¿sí? Aprovechando las herramientas que nos da el SENA. Entonces voy a compartir pantalla, o no va a haber presentación porque pues la idea es que ustedes ya saben qué es After Effects, todos sabemos que es un programa de efectos y animación de la casa de Adobe. Entonces, pues la idea es no perder tiempo de la sesión con presentaciones, como diciéndoles lo que ustedes ya tienen súper claro. En este momento estoy abriendo el After y vamos a empezar con el proceso de ceros. También la idea es que hoy ustedes entiendan cómo se debe organizar un archivo en Illustrator para llamarlo en After y poder empezar a animar por jerarquía. ¿Ok? Entonces, les cuento que a mí no me llegó correo de Adobe, pero igual yo revisé con el correo de Micena, creé una cuenta con el correo de Micena y ya me permitió, ¿qué? Ya me permitió poder descargar los programas. Entonces, como para que ustedes lo tengan súper claro, de pronto revisen para que ustedes puedan ingresar e instalar la suite sin ningún problema. Listo. Entonces, acá tenemos la interfaz que la vieron la semana pasada con la instructora María Angélica, ¿cierto? Lo básico acá en este cuadro siempre nos va a mostrar como los últimos proyectos que hemos trabajado. Nos da acceso a la formación, eso también lo tenemos con la licencia del SENA. Pueden darle acá y pues van a ingresar a los tutoriales de Adobe directamente. Y acá, como vemos, también hay otro tutorial para empezar los conceptos básicos de After. Entonces, como les digo, pues tratemos de aprovechar todas estas ventajas que nos da tener las licencias, tanto de LinkedIn como de Adobe, que nos ofrece el SENA totalmente gratis. Listo. Tengo la plataforma, tengo el espacio, ahora voy a ir a crear una nueva composición, ¿cierto? Un nuevo espacio, composición, nueva composición. Inmediatamente nos va a abrir las preferencias, si vemos es muy parecido a After Effects, ¿cierto? Nos permite, o sea, son plataformas muy parecidas por ser de la misma casa, entonces digamos que uno no se pierde tanto, si ya sabe manejar uno, pues ya sabe configurar el otro. Entonces vamos a manejar un Full HD como lo hacíamos en Premiere, la altura de 1920 píxeles por 1080. Si ustedes quieren modificar algo acá, si voy a hacer un contenido para red o otro tipo de contenido, pues acá puedo modificar los valores, ¿cierto? Proporción de píxeles, recuerden, siempre píxeles cuadrados, igual que en Premiere, para que las imágenes no se les deformen. La velocidad de fotogramas 29,97, que es el que se maneja. Y le voy a decir acá solo 20 segundos, ¿cierto? La duración de esta composición va a ser de 20 segundos, le doy a aceptar, inmediatamente me muestra la acción de mi pantalla, ¿cierto? Lo que voy a ver, y me va a mostrar la línea de tiempo que es la que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces, porfa me confirman por el chat si hasta ahí todo está claro. Perfecto, Ramsés, gracias. Entonces, vamos a empezar desde lo básico para que ustedes sepan cómo organizar los archivos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer la animación de un carro, ¿cierto? Entonces, simplemente me voy a ir a FreePic, ¿cierto? Y voy a buscar acá carro.
Le voy a decir que en vectores y que sea gratuito. Listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a buscar un carro de lado para que se anime en el espacio XY, ¿cierto? Entonces acá podemos ver, puede ser este. Digamos que va a animar este. Entonces lo voy a descargar. Listo, aquí ya tengo el carro en FreePic, ¿cierto? En mi Illustrator. Entonces voy a abrir un archivo nuevo. En Illustrator le voy a decir que 1080 por 1080 para que tenga una buena resolución. Aunque igual no importa, ahorita les voy a mostrar algo. Entonces lo voy a hacer más pequeño para mostrarles algo en Illustrator. Algo que tiene Illustrator con After, mejor dicho. Entonces digamos, voy a hacer así mi mesa muy pequeña y voy a traer mi carro. Les voy a mostrar una de las ventajas de tener los elementos en Illustrator, no en imagen. Entonces, listo, acá ya tengo mi carro. ¿Qué pasa? Pónganle mucha atención a esto. Cuando yo voy a animar en After Effects, cada uno de los elementos que voy a animar debe estar en una capa diferente. No pueden estar dentro de la misma capa. ¿Por qué? Porque si están dentro de la misma capa, como aparece acá, me los va a animar a todos al tiempo. Digamos, si yo acá necesito solamente que las ruedas sean las que roten, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que él me va a rotar a todo el carro porque está dentro de una misma capa. Entonces, anoten en su cabeza claramente. Cada elemento que yo vaya a animar, ¿sí? En el After Effects debe estar en una capa diferente, ¿ok? Para que pueda animarlo independiente y no me vaya a afectar el resto pues, del elemento que yo esté utilizando. Aquí le voy a dar reflejo, ¿cierto? Para que me lo voltee. Creo que alguien está intentando ingresar. Sí, listo. Entonces, como les decía, la idea es que ustedes guarden cada cosa que vayan a animar en una capa diferente. En este caso, lo que voy a animar en una capa aparte va a ser las llantas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear aquí una capa para cada llanta y voy a entrar dentro del grupo. Voy a seleccionarlas acá. Ahí ya me la mostró. Acá está. Entonces, ¿cierto? Ya saqué la llanta en una capa aparte y ahora voy a sacar la otra. Igual. Entonces ya tengo, como ustedes pueden ver, tengo cada llanta en una capa aparte. Ahora mover al Free Pick nuevamente y voy a buscar, o sea, algo que pueda ir ahí en la camioneta, un perrito, un perro. Y entonces voy a buscar un perro que vaya en la parte de atrás de la camioneta para explicarles precisamente todo lo de la jerarquía. Listo, acá ya tengo a mi perro. Y lo mismo, mover un archivo nuevo.
Y voy a coger a mi perro. Digamos que es este que va aquí paradito. Y lo mismo, digamos yo quiero que él mueva los ojos, ¿cierto? Creo otra capa para los ojos, ¿cierto? Y voy a crear otra capa, por ejemplo, para la nariz. Bueno, digamos que para las orejas. Entonces, para poderle mover las orejas. Entonces, vamos a mover cada oreja aparte. Y aquí voy a crear otra capa, cada una para una oreja. ¿Listo? Y ahora vamos a seleccionar las cejas. Y lo mismo, otra capa para las cejas. Listo. Entonces, si vieron, dejé el cuerpo básico en una parte, los ojos en otra capa los dos, cada capa una oreja, y aparte las cejas. A ver si me deja agarrar la nariz. Listo. Agarro todas las capas de la nariz. También las saco de acá. Y le voy a crear también una capa a la nariz. ¿Listo? Entonces, como podemos ver, ahí lo que hice fue seleccionar los elementos que le voy a mover al perrito y seleccionar los elementos que le voy a mover al carro. Ahora simplemente voy a ir a mi carro, ¿cierto? Y lo voy a guardar como, guardémoslo en el de acá, carro. Listo. Ok. Y ahora voy lo mismo a guardarlo. Recuerden guardarlo como Illustrator. Perro. Listo. Entonces ya tengo los dos elementos que voy a animar el día de hoy. Vuelvo al After, ¿cierto? Y le voy a decir archivo, importar, y voy a buscar los archivos que acabé de organizar. Entonces le voy a decir carro. Él aquí me va a preguntar, anoten esto también. Dice, ¿lo quiero importar como material de archivo o lo quiero importar como composición? Si yo le digo que como material de archivo, él va a coger todo y lo va a unificar como si fuera una imagen. O sea, no me va a coger el carro, cada capa que yo creé aparte, sino que lo va a crear todo y me lo va a pasar aquí como una imagen. Entonces no nos sirve porque nosotros necesitamos que tenga cada capa aparte. Entonces le voy a decir que como composición y le voy a decir que aceptar. Entonces si miramos aquí en la carpeta, ¿cierto?
aquí él ya me muestra las capas que yo creé. La capa 1 que es la del carro y las 2 capas de las llantas. Entonces simplemente arrastro a la línea de tiempo, ¿cierto? Y voy a poner las 2 llantas encima. Ahora miren el truco que les decía. ¿Qué ventaja tiene el trabajar directamente con vectores desde Illustrator? Que al ser vectores me permite agrandarlos sin que se pierdan su resolución, ¿cierto? Entonces no importa el tamaño que tenga en Illustrator, puede ser muy pequeñito, yo acá lo puedo agrandar y no va a perder la calidad. Si ustedes ven acá ya cuando lo agrando, se está viendo un poquito como pixelado. ¿Cómo arreglo eso y que le digo como, hey, adáptemelo al tamaño que yo quiera? Si ustedes ven acá hay un sol, ¿cierto? Que se llama contraer transformaciones para cargar vector. Rasterizar continuamente. ¿Qué quiere decir eso? Que a los tamaños que yo lo escale, él automáticamente va a rasterizar y me lo va a dejar en calidad alta. Entonces ahora ya cuando me acerco, pues se va a ver muy bien. ¿Listo? Entonces ya importamos nuestro carro. Esta composición, acá simplemente le doy ajustes a la composición y la voy a llamar carro, ¿cierto? Esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes pueden en After crear una composición para cada uno de los elementos, igual que en Premiere, y después en una composición general unirlos. Así de esta manera, pues no van a tener ningún inconveniente, ni se les va a transformar en un montón de capas y capas, sino que ustedes pueden animar en composiciones diferentes y después llamar todos los archivos en una composición que sea como la mamá de todas. ¿Listo? Entonces ahora voy a crear una nueva composición que se va a llamar perro, ¿cierto? Con las mismas características. Acá me la abrió. Le voy a dar archivo, importar. Y me voy a ir a archivo de Illustrator. Nuevamente le voy a decir qué composición. Y aquí él ya me crea mi carpeta con cada una de las capas. Simplemente cojo y arrastro. Siempre me va a coger la capa 1 de primeras, entonces obviamente me va a tapar los ojos. Entonces voy a pasar a la capa 1 de últimas y aquí ya me aparecen cada uno de los elementos que yo creé. ¿Listo? Porfa, me confirman por el chat si hasta ahí todos vamos claro. Listo. Entonces sigamos. Ya teniendo acá nuestras composiciones, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a empezar ya a animar por medio de jerarquía. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo que es el carro. Esta es muy sencilla. Entonces, simplemente, primero voy a animar a las llantas, ¿cierto? Porque el carro es el que va a dirigir el movimiento de las llantas. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger, digamos, la llanta derecha y lo primero que voy a hacer es mover el pivote. Voy a agrandar acá un poco. Listo, para que ustedes vean. ¿Qué es el pivote? El pivote es el eje a partir del cual se genera el movimiento de esa parte, ¿cierto? ¿Cómo lo reconozco? Es este circulito que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a generar una rotación, ¿cierto? Acá selecciono la capa y le digo R de rotación, él me va a rotar, miren, la llanta a partir de ese eje. Pues obviamente así no me sirve porque yo necesito es que me lo rote a partir del centro de la llanta, pues como funciona en un carro real.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Selecciono la capa, me voy a esta herramienta, herramienta panorámica trasera, punto de anclaje, y voy a mover el pivote. Miren, acá se empieza a mover. Y pues lo voy a mover al centro de la llanta. Listo. Ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la llanta izquierda. Entonces, en el centro, ¿cierto? Entonces, ahora, si voy a mover la llanta, miren, si me la va a rotar desde el centro como debe ser. ¿Listo? Acá simplemente voy a seleccionarla y voy a marcar aquí la rotación en 0. Y recuerden, marcar el frame con el reloj. Si yo quito reloj, se me van todos los frames. Si yo pongo el reloj, cada cambio que yo realice en la capa, se va a crear un frame. ¿Listo? Entonces ahí ya creé mi primer frame. Me voy a ir hasta el final de la línea de tiempo y la voy a mover. Todo lo que yo quiera. Listo. Chample. Esperen un segundo que el After Effects me sacó. No sé por qué me sacó. Voy a reiniciar. Ni siquiera me deja reiniciarlo. Muchachos, no sé qué le pasó al After. Entonces, me toca salirme un momento. Porque creo que me toca. O espérense a ver si por el acá. No sé, nunca me había pasado en una clase. No sé si es por lo que esté también acá conectada. Que empezó a molestar. A ver si ya me deja ingresar nuevamente. Parece que ya. Listo. Y perdí todo porque no había guardado. Entonces, carro. No sé qué le pasa al After hoy. Voy a tratar de cerrar el Illustrator, a ver si de pronto es por eso también. Y el Photoshop. Listo. Entonces, voy a llamar nuevamente acá las capas del carro. Voy a hacer para que sea grande.
S para escalarlo. Listo. Nuevamente vuelvo a mover los pivotes. Y voy a guardar por si pasa algo. Listo. Entonces sigamos en que selecciono R para rotación, marco frame, me muevo la línea del tiempo y lo roto. Listo. Y si aquí miramos ya 0 para previsualizar, ya me deja ver la rotación, ¿cierto? De la llanta. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con la otra llanta. Y lo mismo con rotación. Voy a copiar aquí los valores de la de arriba para que roten igual. Listo. Recuerden, ustedes pueden modificar también acá los valores. Ingresan y pueden modificarlos. Y ahora vamos a ver, ¿cierto? Ya las llantas están en movimiento. Ahora quiero que no solamente se muevan las llantas, sino que también se mueva el carro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver la jerarquía que les decía. Obviamente las llantas le pertenecen al carro, ¿cierto? Pero si yo en este momento muevo la posición del carro, él se va a mover solo. ¿Ok? Entonces, pues no me sirve porque yo necesito que lleve las llantas. ¿Cómo voy a hacer esa jerarquía? Le voy a decir a las llantas que me sigan al carro. ¿Listo? ¿Cómo hago eso? Acá donde dice ninguno, principal y enlace, lo puedo enlazar por medio del espiral, lo arrastro hasta la capa donde yo voy a jerarquizar, o sea, las llantas siguen al carro. Y acá me lo muestra, capa 1 carro. O puedo hacerlo también por la pestaña. Selecciono la capa, cualquiera de las dos funciona. Entonces ahora, cuando voy a mover el carro, miren, ya las llantas se mueven con él. Voy a hacer entonces dos tipos de movimiento para que se vea un poco más real el movimiento del carro. ¿Listo? Entonces, antes de jerarquizar, o sea, lo vuelvo a dar aquí ninguno, voy a, voy a mover el carro. Está molestando. Entonces, jerarquizo para que me sigan al carro y voy a mover la posición del carro. Entonces, este va a ser su posición inicial, va a estar más hacia allá, ¿cierto? Como si entrara a la escena y marco el frame. Y al final de la escena, lo muevo acá. Listo. Entonces, al dar 0 para previsualizar. Y aquí ya podemos ver cómo pues, se ve un poco lento porque está cargando, ¿cierto? Entonces veo que el movimiento está muy lento. Entonces simplemente le voy a mover los frames, los selecciono y los muevo, ¿cierto? Para que el movimiento sea más rápido.
Y si ustedes se dan cuenta, ahí ya está mi carro andando. Listo. Otro tip, por ejemplo, antes de... tengo otra opción, en lugar de jerarquizar, ¿cierto? Para que vean las dos opciones. En lugar de jerarquizar, puedo hacer que esto sea otra precomposición. O sea, lo vuelvo una composición pequeñita. ¿Listo? ¿Para qué? Para, digamos, poder mover el carro para que tenga un movimiento más real. No las llantas, sino como el chasis del carro. Cuando un carro está en movimiento, tiende a irse un poco hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces, tengo que crear ese movimiento en el cuerpo del carro. ¿Cómo lo voy a crear? Entonces, esta es la posición inicial, la marco, me voy pocos frames adelante, 15 frames, ¿cierto? Cuando me diga acá 15 en la línea de tiempo, y ahí lo voy a subir un poquito, pero algo muy suave, por ahí con la flecha hacia arriba, unos 4, 5 pasos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora lo voy a bajar en 15 frames. Nuevamente con la flecha hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya estoy generando un movimiento del cuerpo del carro. ¿Qué hago para repetir estos frames y no tener que repetirlos en toda la línea de tiempo? Voy a crear un código del loop. ¿Listo? Una línea de código. Porfa, confírmenme si hasta ahí todos vamos. Yo sé que, eh, yo sé que esto es un poco complejo. Ramsés, ¿qué no entiendes? Ramsés me dice que no, pero no me dice qué parte no entendió. ¿Los demás van bien? Duan, Steven, Slendy, ¿todos van entendiendo? ¿Qué no entiendes cuando se mueve el carro? ¿Dónde está Ramsés? Mira, ya te abrí micrófono. Si quieres. Mmm, simplemente le moví la posición. Eh, le hice la jerarquía y después le moví la posición para que se moviera todo el tiempo. Entonces ya retomo esa parte, por si te perdiste ahí. Entonces, vamos a hacer esto como para que entiendan un poquito más. ¿Listo? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy cogiendo el chasis del carro y lo estoy moviendo de arriba hacia abajo para que tenga un movimiento más real, ¿sí? Porque pues un carro no se ve tan plano. Entonces la idea es desde que ustedes desde ahora entiendan pues que la animación no puede ser tan plana. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Simplemente animé la rotación de la llanta con el pivote, animé la rotación de la otra llanta con el pivote y ahora lo que estoy haciendo es animando el chasis de arriba hacia abajo, ¿cierto? Creé el frame normal, lo subí 5 pasos hacia arriba con la flecha y volví a moverlo 5 pasos hacia abajo con la flecha del teclado. Entonces allá se está moviendo de arriba hacia abajo. Ahora lo que les decía, ¿qué hago para conservar este movimiento y que no tenga que estar copiando los frames manualmente en toda la línea del tiempo? Entonces, ¿qué hago ahí? Lo que hago es hacer una línea de código. Esto es sencillo. Entonces, con el Alt oprimido
me paro sobre el reloj, clic. Y si ustedes se dan cuenta, ahí él me abre como una linecita donde dice transform.position, ¿cierto? Simplemente le voy a dar acá en la flechita, le voy a decir en propiedades y le voy a decir que me genere un loop. Listo, ahí lo seleccioné. Él ya me creó una línea de código, pero entonces para que me cree el loop de movimiento, solamente necesito hasta donde dice cycle, comillas en rojo. Entonces selecciono el resto y lo borro. ¿Ok? Entonces mire, él ya me dejó esa línea ahí. Simplemente cierro, él ya tomó ese código y ya él va a tomar el movimiento durante toda la línea de tiempo, solamente con generar los trace frames. ¿Mm? Entonces, ya moví la rotación de una llanta, ya moví la rotación de la otra llanta. Ahora voy a mover, moví el movimiento del chasis hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Para que salte, para que brinque. Y ahora voy a hacer que todo el carro se mueva como si se estuviera desplazando. Entonces, ahí les decía que es la otra opción en lugar de jerarquizar para que me permita cogerlo todo sin necesidad de complicarme. Simplemente voy a seleccionar las tres capas, ¿cierto? La selecciono, le voy a decir capa precomponer. ¿Ok? Él me dice nuevo nombre de esta composición. Es como una composición pequeñita que yo creo para que me una las dos llantas y el carro. Entonces le voy a decir carro. Carro quieto. Para entender que ese es el carro sin movimiento. ¿Cierto? Y ahí me lo muestra igual quieto. Ahora, lo que les decía, quiero desplazarlo. Entonces cojo esa precomposición que acabé de crear y simplemente le voy a mover la posición P, ¿cierto? Y le voy a decir que va a arrancar por acá, lo puedo mover manualmente con la flecha, no importa. Lo muevo y le digo guardar. Me muevo en la línea de tiempo y simplemente lo muevo, ¿cierto? ¿Listo? Y acá me creo los frames, donde inicia el carro y hasta donde se va a desplazar. Entonces simplemente le estoy moviendo la posición. ¿Ok? Hasta ahí todos vamos. Sí, ahora sí, Ramsés, ¿ya entendiste un poco mejor? Listo. Entonces, ahora, cuando me muevo en la línea, cuando le doy previsualizar, vamos a ver que todo se mueve y parece que fuera un carro real. Pues no tan real, pero pues se mueve más real. ¿Listo? De pronto veo que la rotación de la llanta está muy lenta, entonces me meto a la composición, ¿cierto? Si ven la ventaja, o sea, yo me puedo componer todo y cuando necesito modificar algo simplemente le doy doble clic y me vuelven a aparecer mis capas iniciales. ¿Mm? Entonces reviso acá la rotación con R y simplemente voy a seleccionar los frames y los voy a adelantar pues para que la rotación no se vea tan lenta. Y vuelvo a mi composición final y acá ya vemos que el carro se mueve mucho mejor. ¿Ok? Ahora, otro efecto que podemos hacer pues para que se siga viendo como el movimiento. Entonces, voy a crear un fondo el doble de grande de mi pantalla, ¿sí? O sea, si mi pantalla mide 1920, pues voy a sumar eso por 2 y creo la composición así en Illustrator.
el doble de grande de mi composición. Y acá ya la tengo lista. ¿Cierto? Fondo. ¿Sí? Creo que es este. Entonces lo mismo. Aquí, ¿qué hice yo? Simplemente cogí un fondo. Miren, es igual de largo que el doble de la composición, lo que les decía. Cogí un fondo en Illustrator y lo alargué. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que el cielo negro no. Entonces, voy a ubicar. Ahí parece que el carro estuviera sobre el agua. Entonces voy a mover la posición, voy a bajarla un poquito. Simplemente me paro sobre cada frame, ¿cierto? Y voy a bajar un poco en Y la posición. Un poquito más abajo todavía. Recuerden siempre pararse sobre el frame porque si no lo que van a crear es otro frame y se les va a llenar de frames. Entonces la idea es 653. Y aquí le voy a dar el mismo valor en Y para que se mantenga recto. 653. El mismo valor que tengo en el primer frame. Listo, ya lo bajé, ya no parece que estuviera sobre el agua. ¿Y cuál es el efecto ahora? El carro va de izquierda a derecha, ¿cierto? Normal, como lo animé de acuerdo a la posición. Ahora voy a hacer que el fondo vaya al contrario, vaya de derecha a izquierda. Entonces, simplemente está ahí quieto. Le voy a guardar esa posición al fondo, me paro sobre el fondo, P y guardo la posición con el reloj. Ahora me voy al frame final, o sea, a los 8 segundos, y voy a mover el paisaje en la dirección contraria. O sea, hacia acá. Si ven en la dirección contraria del carro. Entonces, ¿qué efecto me va a crear? O sea, parece que mientras el carro anda, como si yo estuviera andando en un carro, ¿cierto? El fondo se va moviendo, como si yo me estuviera desplazando. Son formas sencillas de animar sin necesidad de poner cámara en After. La cámara es un buen recurso, pero cuando uno tiene poca memoria o un computador sí, con una RAM muy pequeña, la cámara come mucha RAM. Entonces a veces es bueno tener estos truquitos, pues para no tener que usar tanto la cámara y que se pueda ver así chévere. Entonces ahora vamos a previsualizar y parece que el carro estuviera andando por el campo. ¿Listo? Vamos a guardar por si pasa algo. Y nuevamente pregunto, ¿hasta ahí todos vamos? ¿Qué tal les ha parecido el ejercicio de hoy? Duan, la cámara es una opción que tiene After Effects como si tuvieras una cámara, ¿sí? Entonces, entonces la idea es que uno puede hacer movimientos de cámara como si fuera realmente una cámara, acercarse, alejarse, exacto. Esa es la cámara, pero entonces digamos que eso lo vamos a ver en la otra clase. Hoy la idea es que como ustedes están arrancando con After desde lo básico, de pronto hay personas que saben un poquito más, pero pues es importante como que entiendan y sea un ejercicio chévere y como agradable que ustedes digan, uy, ya puedo animar un carro en After. Pero sí, son cosas sencillas, pero si ustedes ven, se logran pues resultados muy bacanos como para ya hacer sus GIF animados y este tipo de cosas. Listo. Entonces, ya tenemos los dos movimientos, el del fondo y el del carro. Ahora me voy a ir con el perro, ¿cierto?
Descomposición, nueva composición, perro. Listo. Voy a llamar el archivo del perro y la base es la misma. O sea, la base de lo que estamos haciendo es la misma. Me voy hasta donde el perro. Ay, ya me fue la composición. Voy a llamar las capas aparte. Listo. La capa de una de primeras porque si no me va a tapar todos los... Listo, me acerco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer como si el perrito tuviera algo de vida, ¿cierto? Entonces lo mismo, vamos a manejar todos los elementos que yo tengo aparte. Los ojos, cada una de las orejas, la nariz, las cejas. Todos ellos se van a jerarquizar con la capa del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Pues que los voy a unir al cuerpo, ¿cierto? Para que cuando yo los mueva, no se separen del cuerpo y sigan al cuerpo. Lo mismo que el carro. ¿Listo? Ahí ya los tengo. Entonces, lo primero que va a hacer es mover los ojos. Entonces, la capa de los ojos. Es importante nombrar las capas. Digamos que yo lo hago así, pero si se dan cuenta es más fácil teniendo las capas nombradas. Entonces, en este punto simplemente voy a mover posición. Los ojos están acá. Digamos al segundo y medio se van a mover un poquito hacia abajo. Después se mueven nuevamente al centro. Recuerden dejar como un espacio porque pues en un ser vivo es muy raro que se mueva así todo loco, entonces dejar como un espacito entre cada frame. ¿Mm? Entonces si yo veo acá que el perro ya mueve los ojos. Pero ¿qué pasa? Lo que les decía, si yo creo los frames hacia la loca, pues se va a ver muy raro el movimiento de los ojos. Porque es como si el perro no tuviera ningún punto fijo. Entonces es importante marcar los puntos. ¿Ok? O sea, que se quede quieto en la misma posición y después sí los muevo. ¿Cómo hago esto? Simplemente copio el frame que se va a fijar. Entonces, digamos, voy a fijar aquí el movimiento de abajo. Me muevo en la línea de tiempo. Selecciono. Entonces vamos a ver que él se queda en ese punto fijo y después sí cambia. ¿Mm? Y así sucesivamente con todos los movimientos. Recuerden que ustedes pueden mover los frames. Y acá lo mismo, selecciono esto y lo voy a copiar más adelante para fijar la mirada, para que no se muevan los ojos como loco, sino que esté mirando a puntos fijos y después sí los mueva. ¿Listo? Entonces acá ya se va a ver un poco más real el movimiento del ojo. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Con los ojos se mueven las cejas, ¿cierto? Creo que es esta capa. No, es este. Entonces la voy a poner debajo de los ojos y lo mismo. Fijo posiciones desde un inicio. Entonces de aquí a aquí los ojos se mueven, las cejas se mueven, van a seguir a los ojos. Entonces están fijas. Acá ya mis ojos bajaron, entonces voy a bajar las cejas. ¿Cierto? Y copio ese frame para marcar la posición. Control C, Control V. Sencillo, duplicar el frame. ¿Cierto? Aquí ya las tengo que subir. Nuevamente copio el frame, Control C, Control V.
Listo. Y ya podemos ver que las cejas siguen a los ojos. Ahora, ¿cómo puedo hacer el movimiento de la nariz como si el perrito estuviera oliendo? Entonces, creo que es esta capa, la nariz. Entonces, no es necesario moverla, sino que puedo jugar con la escala, pero que sea un movimiento muy suave para que no se vaya a ver loco, porque pues si voy a mover la nariz así escalándola, pues obviamente se va a ver muy raro. Entonces tengo que dejar frames espaciados por ahí cada 2 segundos para que se vea como si el perrito estuviera oliendo. Entonces, como voy a hacerlo a partir de la nariz, pues mi pivote tiene que estar en la nariz porque si no se va a escalar a partir de otro punto. Entonces recuerden siempre mover el pivote cuando van a animar un elemento aparte. Entonces acá juego con la escala. Entonces si ustedes ven ahí, parece que el perrito estuviera moviendo la nariz también. Obviamente con más tiempo ustedes pueden revisar con más calma que se vea más real. Bueno, entonces él ya mueve los ojos y mueve la nariz. Ahora quiero que mueva cada una de las orejas. Entonces, como las orejas las voy a mover a partir de rotación, tengo que manejar el frame desde donde va a salir el movimiento de la oreja, que sería acá, ¿cierto? A cada una. Entonces voy a mover mi pivote a ese punto, ¿cierto? Y las orejas sí las voy a meter por debajo del cuerpo un poquito para que cuando haga la rotación no se vaya a ver como si se rompiera. O sea, no se vaya a ver un hueco al rotarlas. Entonces voy a mover la primera, que me voy a marcar el frame inicial, que es así como está el perro, en las dos orejas. Recuerden R rotación y marco el frame. Digamos que por acá, él va a rotar la orejita. Toca muy poquito para que no se vaya a ver. O moverla ahorita la metemos detrás del cuerpo. Porque miren que me genera un hueco. ¿Cierto? Que las haga hacia atrás. Las voy a esconder un poco más. Composición. Listo. Recuerden marcar frames. Y por acá que se vuelvan a mover al punto inicial. Simplemente copio y pego el punto inicial. Mira. Y ya parece que mi perrito pues tuviera como vida. Entonces si hago previsualización, ¿cierto? Lo que les digo, obviamente ustedes pueden mirar ya con calma que se vea un poco más real, pero es como para que ustedes entiendan el concepto, ¿cierto? Listo, guardar. Y ahora me voy a ir a mi capa principal que es carro y voy a llamar al perrito, porque el perrito va a ir montado en el carro, ¿cierto? O
también para que de una vez coja el movimiento del carro, me puedo ir a la precomposición del carro quieto, ¿sí? Y voy a meter al perrito ahí, para que de una vez me coja el movimiento. Entonces, me meto a la composición donde tengo el carro quieto y voy a llamar a la composición del perro. Como si el perrito fuera aquí montado, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago ahí para que parezca que el perrito estuviera dentro del carro? ¿Cierto? Porque se le ve todo el cuerpo. Entonces, selecciono la capa y le voy a decir que máscara. ¿Sí? Es igual que una máscara en Illustrator. Me va a ocultar la parte que yo saco de la máscara. Listo. Toca hacer el perro un poco más pequeño, que parece que se fuera a salir. Listo, ahora parece que el perrito fuera en mi carro. Y me voy a la composición principal donde ya tengo el movimiento y miren, me voy a acercar un poco más. El perrito mueve sus orejas, sus ojitos. Listo. Vamos hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Les ha gustado el ejercicio de hoy? Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, por medio de tips muy sencillos en After se pueden conseguir cosas muy chéveres. Entonces mi recomendación es tratar de manejar un arte bonito, tratar de manejar todo el arte en Illustrator, pues como para tener esta posibilidad de poder jugar, sobre todo pues cuando vamos a hacer GIF o banners, pues poder jugar con elementos así que nos permiten una animación que se ve muy chévere, se ve súper llamativa, pero pues que si ustedes se dan cuenta no es tan compleja de hacer. Es como aprender a manejar los tips que nos da After y empezar a hacerlo. Y pues esa es la idea del GIF animado y pues que tienen que convertir a banner, ¿cierto? Que ustedes van a presentar en esta actividad. Utilizar elementos sencillos, pero pues que se vean muy bien y pues que sean llamativos y que se vean bien animados. ¿Listo? Entonces vamos a agregarle como un texto para que ustedes vean, digamos, si su GIF va a tener texto. Entonces acá ya tengo mi perrito. Listo. Entonces simplemente le voy a poner un texto acá, lo selecciono acá, igual creo mi cuadro de texto y va a decir viajando en el campo. Campo, campo. Listo. Entonces acá lo mismo, ustedes pueden seleccionar el tipo de letra, ¿cierto? Pueden el interlineado moverlo, modificarle el color, entonces yo quiero que la palabra campo sea más grande.
O sea, recuerden cómo crear composiciones llamativas, no el texto ahí normal como me sale, sino hacer como cosas chéveres. Y le puedo cambiar el color al campo, entonces le voy a poner un verde. ¿Cierto? Acá en escala puedo agrandar todo el texto para no tener que, si lo quiero más grande, listo. Entonces les voy a enseñar a hacer un rebote sencillo, porque en animación, como veíamos, por ejemplo, el movimiento del carro hacia arriba y hacia abajo, las cosas siempre van a tener un rebote cuando se desplazan. No es que solamente lleguen y ya se queden quietas, ¿cierto? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, acá voy a moverle la posición al texto. Entonces, el texto no está en P posición, el texto está fuera de la pantalla, ¿cierto? Lo voy a mover en X y marco. Estoy haciendo la animación normal. Aquí cuando va llegando el perrito, va a entrar el texto. Entonces simplemente lo entro, ¿cierto? Listo, ya me marcó los frames. Entonces, ¿qué pasa? Simplemente el texto se anima normal y llega. Pero ¿qué pasa? Que cuando algo llega a esa velocidad, ¿cierto? Siempre va a haber un rebote. Eso es uno de los principios de la animación. Entonces me voy a parar en el frame final, ¿cierto? Voy a contar unos 15 frames. Control barra de flechas y así me puedo mover los frames. Siempre con el control presionado me muevo en los frames con las flechas hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces voy a contar 15 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Y ahí voy a copiar este frame que yo creé, ¿cierto? A donde llega la letra. ¿Mm? Yo creo que lo voy a poner un poquito más cerca mejor, a ver, para que el rebote sea más rápido. Entonces, barra espaciadora, 3 frames. 1, 2, 3. Entonces voy a mover acá ese frame. Ahora otros 3. 1, 2, 3. Y lo copio. ¿Qué pasa? Como está llegando desde la derecha, pues va a tener más fuerza a la derecha cuando llegue. Entonces, al entrar acá, se va a mover un poco hacia acá, lo voy a mover un poco. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora en el siguiente frame lo voy a sacar hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Selecciono los 3 frames y le voy a dar F9 para que se me suavice el movimiento. ¿Listo? Ese es el efecto rebote. Entonces, cuando yo le doy 0 para visualizar, vamos a ver que el texto llega y genera como un rebote. ¿Sí? Es como una opción para que el texto no se vea que llega y está todo totalmente tieso. Esa es una opción para animar texto. ¿Listo? Por medio de la línea de tiempo como el resto de los elementos. Ahora puedo borrar todos estos frames y lo que voy a hacer es, como les había dicho, generar un efecto que ya esté prehecho en After. Entonces voy acá a ajustes restablecidos de animación, le doy en la flecha
Y le voy a dar acá texto, ¿cierto? Le voy a decir que me haga una entrada de texto y él me muestra todas estas opciones. Caída de caracteres, entrada aleatoria, bla, 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 bla. Entonces ustedes miran a ver cuál es el que más les gusta, cualquiera lo pueden aplicar. Entonces, digamos, yo le voy a decir que caída de caracteres y él automáticamente, miren, me genera el efecto. ¿Listo? Si yo veo que está de pronto muy rápido, muy lento y necesito que sea diferente, simplemente le doy aquí en la flechita el texto, me voy a donde dice texto, animación 1, selector de gama y miren ahí me aparecen los frames, los puedo lo puedo o coger uno y volverlo más rápido o volverlo más lento, ¿sí? Yo puedo controlar la velocidad en que se va a hacer el efecto. ¿Listo? Entonces, ya. Esa es otra opción para animar textos que también es muy válida, ya viene con las entradas, con los rebotes. También la pueden utilizar para su GIF. Entonces, acá ya tenemos la composición del día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Practiquen. Y lo que les digo, ahorita tenemos muchos recursos para poder hacer cosas así que se vean llamativas y que sean sencillas de hacerse. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta, duda e inquietud el día de hoy? ¿Os entendieron? ¿Les pareció chévere? Quiero saber su opinión, pues como para saber, para saber cómo pues, les parece cada clase y si les han gustado los ejercicios. Gracias, Duan. Listo, la idea es esa, muchachos. Para su trabajo es muy importante como eso, que trabajen con cosas sencillas eh, y se puedan lograr grandes resultados. Nuevamente, como les decía, ay, yo no sé si tengo acá abierto esto. Aquí en los cursos de LinkedIn les dije que les iba a mostrar. Recuerden que ustedes eh, tienen la cuenta acá gratuita, se las da el SENA. Y entonces, After Effects. Miren, acá tienen After Effects Esencial, poderosos trabajos con Motion Graphics, conviértete en un artista de los Motion Graphics, After Effects trucos, Motion Graphics con After Effects, novedades de After Effects, las precomposiciones, rotulación animada, cómo animar texto automáticamente. Bueno, miren todo lo que hay. Hay como 8 cursos de After Effects y solamente el de Motion Graphics, que es el más largo, 33 horas. Los dos de Motion Graphics, uno 17 horas, otro 33 horas. Entonces, vuelvo y les digo, chicos, aprovechen esto, ustedes lo tienen gratis. La idea es que nosotros los guiamos y los apoyamos, pero recuerden que en la formación virtual uno tiene que dar a veces un poco más. Sé que es complicado, pero es retarse a sí mismo y si ustedes logran en formación virtual aprovechar todas estas herramientas, pues van a ser grandes profesionales. Entonces, ustedes saben que a veces uno en una sesión en línea de 2 horitas le queda a uno complejo, pero sí, Luigi, pero es o sea, es la base, es que ustedes no necesitan que sea de última generación, el último versión, sí, pero sí es importante que ustedes
pues aprovechen estas herramientas. Igual la base es la misma, por ejemplo, lo de Motion Graphics. Yo llevo 10 años trabajando con After Effects y los códigos no han cambiado. Llevo 10 años trabajando con After Effects y la manera de animar no ha cambiado, ¿sí? Entonces, aprovechen. Se los digo porque el After ahorita es una herramienta súper solicitada, ¿sí? Gracias al After Effects yo pude trabajar con Facebook, que fue una como de mis logros, que fue súper chévere esa experiencia. Entonces, aprovechen este programa que es súper chévere, es sencillo y les da como un perfil más alto a otras personas que saben lo básico de diseño. Saber After en este momento nos le ayuda mucho con los motion graphics, los videos explicativos, los GIF animados, todo este tipo de elementos que están tan de moda. El motion graphics está ahorita, es un hit y a nivel profesional a ustedes les puede ayudar muchísimo para conseguir trabajo y para ganar bien. Entonces aprovechen esta herramienta y aprovechen los cursos de LinkedIn, que si bien no son la última generación del 2020, aunque hay cursos de 2020, si les dan las bases y ustedes pueden aprender, hay cosas que les van a servir de hace 10 años a lo que sirven hoy. Se los digo por experiencia propia, porque como les digo, yo llevo 10 años trabajando con este programa. Entonces, la otra semana vemos la exportación, la otra semana el jueves, es que son sesiones seguidas, pues por lo que es un programa así como grande, entonces como siempre en la última sesión vamos a ver cómo se exporta y la idea es también seguir manejando el formato MP4 pues para web, ¿cierto? Para que no sea tan pesado para web. Slendy, que tienes una duda, no sé si es de alguna actividad, algo así. Sí, Luigi, ¿qué actividad, qué duda tienes? Y Natalia me pregunta que si yo soy Leli, sí, yo soy Leli. En el grupo soy su instructora técnica del programa. Pues si quieres escríbemela ya por WhatsApp y yo te contesto. Y sí, ustedes pueden, pero es que a veces me dicen que le hago una consulta por interno y nunca escriben nada. Me quedo esperando. Entonces, si quieren, háganmela de una vez y yo les contesto. Luigi, la idea es que sea, obviamente puede ser el logo, pero la idea es que ustedes hagan un GIF animado. Entonces tiene que tener como un concepto de un GIF animado, o sea, darle alguna información al usuario, no solamente que sea como una cortinilla del logo, porque eso no es lo que quiero, sino que ustedes pongan texto, pongan algún vector, alguna imagen y que jueguen con esa animación así como hicimos hoy, que se vea como una composición ya más clara, no que solamente se vea el logo animado, sino que, no sé, un GIF animado sobre visitan nuestra página web o los mejores productos en nuestra página y que salga, no sé, una muñequita maquillándose. Hay una chica que tiene creo que es Slendy, que tiene un proyecto sobre maquillaje, entonces que salga la muñequita con el maquillaje, o sea, cosas así que se vean interesantes, ¿sí? Entonces, que se vea como eso, que se vea que es un GIF animado. Pueden ustedes buscar GIF animados, sobre todo los que se manejan para redes, son sencillitos, pero tienen cosas así chéveres, con recursos chéveres. Y recuerden que ese GIF animado lo tienen que convertir en un banner. Entonces, es la misma animación, pero la tienen que adaptar a dos resoluciones diferentes, a la resolución de GIF y a la resolución de banner, que vamos a ver nuevamente en la otra clase cuáles son las resoluciones de cada uno para que ustedes sepan que tienen que hacer la composición en una resolución de GIF y en una resolución de banner y exportar los dos. Es la misma animación, pero tienen que adaptarla a diferentes resoluciones. ¿Por qué lo hago así? Porque me interesa que ustedes sepan manejar diferentes resoluciones de acuerdo a los contenidos que les pidan, al igual que hicimos con Premiere, que si es un contenido para una story, que si es un contenido para el feed de Facebook, que si es un contenido para la web,
ustedes sepan sacar en diferentes resoluciones y puedan adaptar sus piezas a diferentes resoluciones, porque como les expliqué en la clase de Premiere, eso es lo que se está manejando ahorita. No trabajamos en una sola resolución. Cada audiovisual o cosa gráfica que sacamos tenemos que pensarla en distintas resoluciones, porque hasta el video lo están sacando en distintas resoluciones para poder alimentar redes sociales, como les expliqué en la sesión de Premiere. Entonces, chicos, si no hay dudas o inquietudes, gracias por la asistencia el día de hoy. Espero que pues les siga gustando las sesiones, ese es mi interés, y espero que aprovechen de verdad todo lo que les ofrece el SENA, que es totalmente gratuito y muchas personas no tienen la ventaja de tener estas herramientas. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas o inquietudes sobre la clase del día de hoy, se pueden retirar de la sala y como siempre la sesión va a quedar subida en YouTube, que esa fue otra decisión que tomé, pues para que ustedes tengan acceso a las sesiones un poco más fácil, porque la plataforma de Territorium, pues de pronto como ustedes la están empezando a manejar, se pueden confundir, entonces de pronto en YouTube pues los tienen también más ahí a la mano. Igual se publican en la plataforma, pero igual yo les envío el link de YouTube por el WhatsApp del grupo. ¿Listo? Muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Que descanse. Sí, o sea, la fecha de entrega es el viernes, pero pues igual ustedes saben que se pueden tomar una semana más. Igual lo que también se hizo y como se los expliqué por el WhatsApp es que se unieron eh, y se ajustaron las actividades para que ustedes tengan más tiempo para trabajar. Entonces, por ejemplo, ustedes ya tienen que estar creando, por ejemplo, lo pueden ir haciendo, creando el arte en Illustrator, ¿cierto? Lo que van a animar y generando cada elemento que van a animar en una capa diferente. Pueden irlo haciendo, pueden ir animando los textos, pueden ir mirando cómo se va a ver, el arte, todo ese tipo de cosas las pueden ir avanzando. ¿Listo? Entonces nos vemos el jueves a la misma hora. Muchas gracias por su asistencia. Ya se pueden retirar de la sala.